a todas y a todos. Citamos esta sesión. Yo sé que la citación salió por una extensión bastante más larga de tiempo. Yo espero que sea una reunión mucho más breve. Varios también comentaron que tenían actividades territoriales ya programadas y lo entendemos. Y la verdad que el objetivo de esta reunión es finalmente uno, que es, les enviamos apenas lo terminamos. Disculpen la hora, pero esa fue la hora en que terminamos de realizar ese trabajo con Daniel. Les enviamos el documento que preparó la Secretaría, que es el comparado del documento de base, las indicaciones presentadas, lo aprobado y finalmente cómo quedaría el texto. Y la Secretaría nos hizo llegar todas las dudas que tenía en relación al mandato, ¿no es cierto?, de la estructura, la forma, lo trabajamos con Daniel y el documento que le mandamos, además del comparado, es el que resultaría, digamos, de todas lo aprobado por ustedes, que finalmente simplemente ordenamos. Eh, y ese es el documento que tenemos que aprobar hoy para ser enviado a la mesa como el resultado del trabajo que realizamos en conjunto a través de las subcomisiones y del trabajo en la comisión en su conjunto. Daniel, habíamos quedado, si quieres tú lo compartes, habíamos quedado de revisarlo, digamos, en su totalidad, los títulos, el orden, pero en realidad es una revisión que ustedes también tienen en sus correos. Eh, y luego lo podemos votar. Que voy a compartir el documento. Dame un segundo. Ahí debiera estar viéndose. Sí, se ve, don Daniel. Por lo menos en mi pantalla lo veo. No sé si los demás. Sí, se ve. Sí. Ya. Como decía Amaya, lo que hicimos fue tomar el texto del el informe, el comparado que nos envió Secretaría y que ustedes recibieron por correo electrónico, y hacer los ajustes que habían quedado pendientes, que básicamente son los que están marcados en amarillo en la tercera columna. Entonces ahí lo marcamos para que tuvieran esa advertencia. ¿Qué pasa? Hay una pequeña diferencia entre ese texto con el que está acá. Pero son los puntos que habíamos conversado que nos habían otorgado mandato para hacer las correcciones. Probablemente el más relevante sea el de las comisiones temáticas. Ahí el tema de los patrocinios es el tema que había quedado pendiente, y algunos otros menores. La estructura general quedó de la siguiente manera. Quedó un título primero de principios y normas generales, idéntico al que venía desde el texto de la propuesta consolidada de los informes de subcomisiones, que tiene un párrafo de la Convención Constitucional y objeto del reglamento, un párrafo segundo de principios rectores del reglamento, un párrafo tercero de normas generales y un párrafo cuarto de reglas sobre votaciones y acuerdos. Acá hay una novedad. Como consecuencia de lo que se aprobó, se generó entonces, se insertó este título segundo, Estatuto de las y los convencionales constituyentes, con 3 párrafos. Párrafo primero, deberes y derechos de las y los convencionales constituyentes. Un párrafo segundo, inhabilidad y cesación del cargo. Párrafo tercero, reglas generales de trabajo. Luego continúa el que antes era título 2, ahora pasa a ser título 3, que es la estructura orgánica de la Convención Constitucional. Mantiene un párrafo primero, no, aquí se agregó este párrafo primero de la composición de los órganos de la Convención Constitucional. Mantiene el párrafo que antes era primero como segundo del Pleno de la Convención Constitucional. El párrafo tercero, que era segundo, modificó levemente su denominación, ahora es de la mesa directiva, de la presidencia y las vicepresidencias. El párrafo cuarto, de la Secretaría Administrativa de la Convención, esa es una novedad en este índice. El párrafo quinto de la Secretaría Técnica, el párrafo sexto de las comisiones temáticas, el párrafo séptimo de las comisiones especiales, párrafo octavo de la Comisión de Armonización, y se agregó también otro nuevo párrafo 9 del reemplazo de las y los integrantes de las comisiones. Luego, el que era título tercero pasó a ser título cuarto, iniciativa, debate, tramitación y votación de las normas constitucionales, con el párrafo primero del inicio del debate constitucional, párrafo segundo de las iniciativas constituyentes para la elaboración de las normas constitucionales,
párrafo tercero del trabajo en comisiones, párrafo cuarto del trabajo del pleno, párrafo quinto, era el párrafo séptimo y pasaba ahora a ser quinto, reglas sobre votaciones, sobre votación de normas constitucionales, párrafo sexto del cierre del debate constitucional y párrafo séptimo de la revisión del proyecto de constitución política. Luego, el que era título cuarto pasó a ser quinto, reforma del reglamento y disposiciones finales, y mantuvo el párrafo, sus párrafos, párrafo primero, reforma del reglamento, y párrafo segundo, disposiciones finales. Aquí le voy a quitar unos espacios que les sobran. Aquí le voy a poner un punto. Y acá me parece que es con minúscula, ahí de la presión. Y ya. Entonces ya acá el texto está traspasado de manera de tenerlo a la vista. Comienza con el preámbulo, continúa con el título primero, principios y normas generales, párrafo primero de la Convención Constitucional y después del reglamento. Pasa luego a párrafo segundo, principios rectores del reglamento, que nos quedó bastante extenso. Llega hasta la letra... Usamos todo el abecedario. Sí, sí, exacto. Hasta la W. Ahí quedan todos los principios que fueron aprobados. Luego pasa el párrafo tercero de normas generales. Ahí parece que hay un espacio. No sé qué marqué. Ya, sigo. Luego pasamos al párrafo cuarto de reglas sobre votaciones y acuerdos. Continuamos. Luego, acá viene, este es el título que se insertó, que es el título segundo, Estatuto de las y los convencionales constituyentes. Como se acordó, quedó deberes y derechos, que eran lo que habíamos acordado en la sesión respectiva. Entonces inicia con los deberes. Continúa con los derechos de las y los convencionales constituyentes. Luego pasa el párrafo segundo, inhabilidad y cesación del cargo. Luego pasa a las reglas generales de trabajo. Luego pasa al título tercero, anterior al segundo, estructura orgánica. Párrafo primero de la composición de los órganos de la Convención Constitucional. Aquí vamos a cambiar, vamos a poner 50 en palabras, 50%. El párrafo segundo del Pleno de la Convención Constitucional. Párrafo tercero de la mesa directiva de la presidencia y las vicepresidencias. Luego continúo, está un poco largo. Pasa a la Secretaría Administrativa de la Convención. Quedó. Acá advertirles que el artículo 42 antes era una enumeración sin letras, y se pasó a letras para pasar dos, que las voy a marcar acá, que estaban inicialmente en la enumeración de la Secretaría Técnica, y por el acuerdo entonces se transformó este párrafo en una enumeración con letras y se incorporaron esas dos. Y esta también se incorporó. Esa y esa. Entonces, Daniel, quizás en el 43 también deberíamos poner letras, ¿no? acá, ¿cambió la letra de esto? No, digo poner letras para que sea consistente cada vez que enumeramos. Ya la vamos a cambiar. Entonces, vuelvo al 42 para que quede claro. Esa, la B y la C, y la E y la F vienen del listado que originalmente estaba en Secretaría Técnica, pasan a Secretaría Administrativa. Seguimos al párrafo quinto de la Secretaría Técnica. Por lo tanto, el 45 que las enumeraba quedó un poquito ahí más corto, se le quitaron esas que se trasladaron a Secretaría Técnica. Por si acaso, lo del cronograma quedó acá en Secretaría Técnica. Todas las referencias hacia cronograma quedó en Secretaría Técnica.
Luego pasamos a las comisiones temáticas, párrafo sexto. Acá ya tiene el orden que se estableció. Y la séptima es la nueva, y la cuarta es la fusionada sobre derechos fundamentales. Así está la 7. ¿No habíamos quedado de poner deporte también de la 7? ¿No? ¿O buen vivir? Algo así. Está dentro de las temáticas, pero no lo incluimos en el nombre. Ahí, No, no sé porque si... Ok. queda muy amplio con deporte ahí. Sí, Disculpa, Daniel, sí. que recuerdo que habíamos aprobado de que a la comisión número 3 le habíamos agregado la palabra descentralización a solicitud de la comisión de descentralización. Es un tema de nombre, solamente. No lo tengo anotado yo. Maya, ¿lo tienes tú anotado eso? Lo tenemos en las temáticas, pero no sé, Claudio, si el acuerdo era en el título. Déjame revisar. De todas maneras, ya nos llegó la propuesta de la Comisión de Descentralización, la propuesta reglamentaria que vamos a tener que revisar la próxima semana. Entonces, sugeriría quizás dejarlo así, porque igual vamos a tener que hacer esa armonización que viene directamente desde de la Comisión de Descentralización. De hecho, recuerdo que fue por unanimidad y en indicación amistosa eliminamos reforma administrativa y se mantuvo modernización del Estado. Sí, es equidad bueno. territorial y descentralización. Sí. Entonces, es borrarle todo eso. No, después de equidad territorial venía descentralización, después punto, organización fiscal, política y administrativa. ¿Qué Era indicación era agregarlo, esa? no quitar nada del título, según recuerdo, lo mismo que Claudio. Ya, un segundo. Vamos a verificar. Esto tendría que ser... Habían preguntado por el número de la indicación, es la 291. Efectivamente, por unanimidad se incorporó la palabra descentralización, después de equidad territorial. Y acá encontraba lo mismo. Sí, tiene toda la Ese razón, era Claudio. Descentralización. más modernización del Estado tengo. Sí, no, pero esas es las temáticas. Estamos viendo todavía la denominación. Entonces, ahí me confirman que es correcto. Sobre forma jurídica del Estado, equidad territorial, descentralización y organización fiscal, política y administrativa, ¿cierto? Sí, sí, Daniel. Amaya, Daniela, antes que pasen de ahí en la 7 comisión sobre sistemas de conocimiento, no sé, como que encuentro que se lee como medio raro, sobre sistemas de conocimiento, ciencia y tecnología, como cultura, arte y patrimonio. Podrá ser sistemas de conocimiento, cultura, ciencia, tecnología, arte y patrimonio, como que la cultura no encuentro que queda como en realidad el conocimiento es parte de la cultura. Lo que pasa es que fue aprobada en esos términos, Ramón, así no, por último lo trabajamos de cara al trabajo de la próxima semana. Bueno, no hay sí, problema. Mejor. Ya. Sí, ya. Sí, punto. Ya, ahí volvemos acá. Aquí había quedado correcto. Tengo la duda acá. En el 49 dice equidad territorial y descentralización y organización. Entonces tenemos que colocarlo de una sola forma, porque más arriba lo colocamos con comas. Equidad territorial, coma, descentralización y organización.
Y acá quedó, Yo creo que queda mejor como lo pusiste tú Con- arriba, Daniel. Mejor con la coma y borrar esa I. ya. Entonces, acá como preguntaba Ingrid, acá va modernización del Estado, se agregó como temática. Y la de los territorios insulares y zona extrema, y ruralidad y relación campo-ciudad, que se habían acordado. Lo demás se mantiene como venía originalmente. Luego viene la de... acá está como... Ahí sí que usamos todo el alfabeto. Sí. Tengo como un interlineado. Hay el interlineado, ¿no? Sí. Ahí sí. Ya. Y bueno, ahí se incluyeron todos los que habían sido aprobados. Parte con lo que había quedado originalmente de la primera de derechos fundamentales, se le sumó el listado que se aprobó y los otros agregados aprobados también. Eso, ya. Después en la 51 bienes naturales comunes, ¿cómo quedó? Voy a retroceder, como que la duda se quedó bien acá en el listado. Bienes naturales comunes. Y bueno, aquí queda también según lo que había sido aprobado, y más el agregado del Estatuto Antártico me parece que era un extra. Y la 52 de la Comisión sobre el Sistema de Justicia, órganos autónomos, control y reforma constitucional, ahí se le agregó Defensoría de los Pueblos y Justicia Administrativa. Luego que ahora es la Comisión 7, de la Comisión sobre el Sistema de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio, se dejó como venía en la indicación y se le agregó derecho al deporte, la actividad física y la cultura del deporte. Ese es el agregado. Ya, acá. Y acá viene, esto lo hicimos como coordinación, el tema de la integración, para que ahí nos detengamos un poquito. Serían 25 en la 1, 19 en la 2, 33 en la... no, perdón, 25 en la 3, 33 en la 4, 19 en la 5, 19 en la 6 y 15 en la 7. Así lo distribuimos los números. Perdón, quizá Sí. solo para volver ahí, contarles que tratamos de mantener lo que venía de la propuesta base, pero dándonos cuenta evidentemente que la Comisión de Derechos Humanos era una comisión que iba a tener muchas temáticas importantes que abordar. Por eso la de sistema político y la forma jurídica de Estado tiene 25. La de derechos fundamentales es la más numerosa con 33 convencionales. Y después las otras, principios constitucionales, la de medio ambiente y la de sistemas de justicia, todas tienen 19. Y entendemos que, siendo muy relevante, pero con una cantidad más limitada de temas a abordar, dejamos con 15 la última, la 7. O sea, pero tratando de buscar también un equilibrio en todas, digamos. Eso es. Luego en el 55, ahí establecimos lo de los patrocinios, considerando estos números. Bueno, se mantuvo evidentemente, venía una regla con 19, una regla con 25, así que eso se mantuvo, solo que tuvimos que generar una para 33 y una para 15. La de 33 se estableció que eran 4 patrocinios para integrar la comisión en caso de escaños generales y 3 patrocinios para escaños reservados, y dentro de estos 33 integrantes, 3 escaños reservados. Esa es la propuesta para esa, que es la de derechos fundamentales. La de 25 quedó tal cual como venía de su origen, la de 19 igual, y en la de caso de 15,
2 escaños reservados, integrada por 2 escaños reservados, 8 patrocinios en escaños generales para integrarla y 7 en el caso de escaños reservados. Advertir, sí, que nos dimos cuenta con Amaya que en todos los casos, y ahí tiene sentido una regla que se aprobó, en todos los casos sobran patrocinios. Entonces, no quisimos hacer más ajustes para mantener la propuesta base y dejarlo abierto para la posibilidad de una indicación al Pleno posteriormente que haga una cuadratura quizás mucho mejor de los números. Perdona, hay una pregunta ahí. Sobran patrocinios, eso es bastante natural, pero igual se produce el efecto de que puede haber suficientes patrocinios para alguien que no quede en la comisión. ¿Lo calcularon eso? Porque que sobren patrocinios es bastante normal con cifras impares y con esta composición en algunas comisiones. El punto está que, claro, si sobran 4, no pasa nada porque no hubieran alcanzado otra comisión. ¿Eso lo calcularon sí. o lo O sea, revisamos para efecto del Pleno? No, claro, yo creo que de todas maneras hay que revisarlo para efectos del Pleno porque hay suficientes patrocinios como para que lleguen más postulaciones que los Sí. cupos que hay en las comisiones. Pero claro, está la norma ya aprobada de que se va a sortear. Esa es la norma que aprobamos. Lo que pasa es que, como decía ayer Fernando, uno puede tratar de buscar la máxima posibilidad de que no sobren, pero lo revisamos después. Sí, porque es un trabajo que hay que verlo con más calma. Sí, Entonces... solo que con la cuadratura exacta, si se logra eso y alguien simplemente no le quiere firmar, alguien que tenga, no sé, le falta un patrocinio, bueno, no se va a llegar al número. Entonces tampoco alguien puede estar obligado a firmarle para completar los patrocinios a otros. Entonces creo que el que quede algún margen no es problema, pero como decía Rodrigo, se podría generar, si es que esos márgenes podría permitir que puedan llegar uno o más integrantes adicionales al número que corresponde. Ahí se podría generar un problema. Sí, evidentemente agradeciéndole todo el trabajo, porque esto es una locura en sentido de hacer los cálculos rápidos, tuvieron un día para hacer todo este trabajo, peguémosle una revisada de todas maneras, puede que haya alguna fórmula que te permita evitar más problemas, pero esta fórmula me parece correcta. Eso entonces se lo dejamos como esa tarea en general a todas y a todos para que nos puedan ayudar con eso. Y en todo caso tiene sentido la regla que se aprobó, que es la del sorteo. O sea, hay una solución en caso de que se mantuviera aquello, pero hay que estudiar bien el tema de los números. Excedía un poco lo que podíamos hacer en tan poco tiempo con Amaya. Pero quizá antes de darle la palabra, creo que Hernán quería decir algo, contarles que lo que tratamos de hacer con Daniel es mantener la regla de base, o sea, simplemente ajustarla y dando un poco, interpretando lo que escuchamos en la reunión de que era muy importante que Derechos Fundamentales tuviera un poco más de integrantes y tratamos de no cambiar las reglas que habíamos aprobado de base y simplemente ajustarlas. No es nada nuevo, es como una adecuación que por supuesto que es perfectible, si eso lo entendemos con Daniel. No, Daniel, Amaya, primero agradecerles la pega y preguntarles qué margen tenemos para poder revisar en el fondo esto y eventualmente otras cosas para poder hacer sugerencias previo que haya a la mesa. O, en el fondo, ¿cómo va a ser esta semana? Lo que pasa es que el plazo para entregar a la mesa un primer borrador vence hoy, Hernán. Entonces, el objetivo era mostrar esto, que simplemente la pasada a limpio de lo que trabajamos, y yo espero aprobarlo para poder enviarlo a la mesa y cumplir. Pero después parte otra fase, que es la fase de cómo vamos a hacer, conversar estas normas con las normas de las otras comisiones, y ahí también yo entiendo con Daniel tenemos un poco de duda de cuál es nuestro margen para trabajar en la semana, y eso yo creo que lo vamos a tener que preguntar concretamente, porque además vamos a trabajar con los coordinadores de las otras comisiones. O sea, también vamos a tener que trabajar hablábamos de un principio de deferencia hacia el trabajo de las otras 7 comisiones. Y pensábamos conversar con ustedes mismos el lunes en la comisión cuál va a ser la metodología de trabajo para la semana. No sé si con eso te respondo. Sí, muchas gracias. ¿Perdona, Maya? Sí, Rodrigo. No, muy breve. Me parece perfecto conversar el lunes porque es una materia que no está bien resuelta y que tenemos que ver porque, de hecho, por lo que uno empieza a ver, hay principios contradictorios en algunas cosas con lo que nosotros aprobamos de fondo. Así que qué bueno que el lunes le dediquemos un rato a discutir cómo hacer el trabajo. Más aún cuando, acuérdense, los coordinadores, las otras comisiones tienen derecho a voz. Entonces, pero no a voto, pero más aún, entonces, qué bueno saber que el lunes vamos a dedicarle tiempo a determinar bien nuestro rol. Gracias. Gracias por eso. Continuamos entonces. Bueno, acá se mantiene
Acá nos faltó hacer el ajuste, que era acá. Claro. Porque como habíamos probado que era la decisión del pleno de la comisión, la creación de subcomisiones, había que modificar este 56. Y el tema de que la Comisión de Derechos Humanos solo puede tener 2 subcomisiones, ¿eso lo integrar? Eso, o sea, se quedó en el acuerdo, pero nunca lo resolvimos como un texto en Claro. particular. Pero por eso quedaron ustedes de proponernos el texto, ¿y dónde? Pero yo creo que es más adelante o hasta aquí eso. No, eso no está esa regla. Ahora eso hemos quedado aunque Porque la que se aprobó es la... Está ni en la de subcomisiones. Sí, esa es el 59. Pero dice una subcomisión. Sí, vamos a revisar. sí, pero recuerden que la importancia de colocarla era porque había algunos que estábamos en contra del concepto de subcomisiones, pero lo habíamos aceptado dentro del marco del acuerdo para eso. Por eso había que ponerlo en la específica. Aquí habría que decir específicamente que la de Derecho Humano puede ser hasta 2 subcomisiones. Esa era me acuerdo de la conversación, ¿cierto? Rosa tiene la mano arriba. Rosa. Sí, me surge una duda porque para nosotros es relevante, somos poquitos escaños reservados, pero ¿por qué quedamos 3 en la Comisión de Derechos Fundamentales cuando ahí van a tratarse justamente los derechos indígenas individuales y colectivos? Pensamos Lo que pasa, Rosa, que no hay más escaños. Sí, ese es el punto, No, porque sí, pero... no alteramos lo que ya estaba acordado en la norma de base, ¿ya? No está alterado. Entonces, los que quedaban eran... Agustina, apaga tu micrófono, por favor. Rosa, entonces, por el cálculo, podría haber sido 4 en la de derechos fundamentales, pero habría quedado una persona sola en patrimonio, artes y cultura, que también pensamos que era importante. Y entonces, no sé, prefiere entonces 1 en la de cultura y 4 en la de... Ya, yo creo que eso lo hablamos, ¿no? ¿Dónde está Dani? Perdón. Bien. Quedaría una Tuvimos en la la, duda. ¿cómo sería? La propuesta sería un escaño reservado para la 7. ¿Eso sería? Entendí que sí, que Rosa decía 1 para la 7ª comisión y 4 para derechos fundamentales. Sí, porque lo que nos hace ruido es que ahí justamente se va a tratar el catálogo de derechos individual y colectivo, entonces también es súper relevante, independiente que la otra igual, pero además es que es un número mucho menor de integrantes, que son 15, y acá Y lo estamos... sabemos, sí. Sí, lo que pasa es que como era cultura, artes y patrimonio, pensamos que a lo mejor también era relevante, pero está perfecto, Rosa, gracias. Gracias. Perdón, una última pregunta en eso, Maya, disculpen, solo para revisar ese cálculo. El cálculo sí te lleva a que los 155 estemos solo en una comisión, ¿verdad? Sí, eso sí, Okay. no nos Okay. preocupamos que sumara 155. Entonces quedó la de 33 con 4 escaños reservados. Sí, O sea, hay que ajustarle el número de patrocinio, ¿no? Para eso. estoy revisando. A ver, 4. No cambia porque igual sobraban, Dani. Está bien. Sí, cuadra. Sí, aparentemente cuadra. Ya. Estaba repasando lo de las subcomisiones y lo que ocurrió es que había una indicación que proponía modificar el hasta una subcomisión, pero finalmente fue retirada. Entonces no quedó nada acordado respecto de esa modificación. O sea, estaba el acuerdo de limitar a 2, pero como regla tampoco se nos dio el mandato de incorporarlo, ni tampoco se incorporó una indicación amistosa en esa línea. Daniel, no sé si se les dio el acuerdo, porque acuérdense que yo lo expliqué, dije que nosotros íbamos a votar en contra de las subcomisiones como tal.
Y Sí, por eso no, habíamos dado específicamente la autorización a que se incluyera en la subcomisión de derechos humanos, que en esa sí se podía por su número, temática, etcétera. Entonces ahí pero dijimos eso que quede para la mesa, no, en sí, la coordinación. sí, yo me acuerdo de eso, pero la pregunta es, la regla que tenemos en el artículo 59 que habla de hasta una subcomisión. Esa es la No, regla general. Entonces, claro. Es que entiendo poner un que inciso segundo ahí que diga que en el caso de la Comisión de de Derechos derechos Humanos humanos, podrá sí, constituir hasta dos subcomisiones. hasta dos subcomisiones, ya, perfecto. Eso es todo. Ya. Voy a copiar el nombre. Alondra tiene la mano levantada. Sí, hay dos artículos 56 y no hay artículo 57. Gracias. Gracias. Y el 56 creo que está duplicado, o sea, creo que es exactamente el mismo artículo dos veces. Entonces no es como cosa de cambiarle el número. El artículo 56A es funcionamiento de las comisiones temáticas. El artículo que ahora le pusiste, artículo 57, es funcionamiento de las comisiones temáticas, o sea, es el mismo artículo. Hasta dos veces, Dani, hasta dos veces. Hasta dos veces. Va a haber que adecuar los números. No, bórralo nomás. Ahí. Pero lo decía también para que quizás revisáramos si es que eso significa que se pasó por encima de algún artículo. Voy a revisar igual. No, yo creo que lo copié yo dos veces nomás. Lo que pasa, Londra, teníamos que copiar de una tabla y tenía su triquiñuela copiar de la tabla, traerla a este Word. Estuvimos jugando con eso un buen rato. Pero igual revisen que esté... La numeración está correcta porque solo estaba repetido esa. Ya, perfecto. Daniel, la 59 podríamos agregar al tiro antes que se nos... No, perdón. Yo reitero, si quieren lo vemos después, si esta es una indicación que podemos amistosamente en el texto final, para que leamos bien. ¿Se acuerdan que el problema era que nosotros, y dentro del marco del acuerdo, nosotros no queremos en general subcomisiones, por tanto no nos sirve el 59, porque el 59 crea subcomisiones, nosotros vamos a votar en contra de ese artículo, porque no nos gustaba, ni entiendo que a otras personas tampoco les gustaba. Si era sencillamente agregar, autorizábamos específicamente una subcomisión, se pudiera dividirse en dos en la Comisión de Derechos Fundamentales. Pero si quieren lo busco después, si es una línea y las coloco una parte, que es más fácil, lo busco inmediato, porque no sirve mucho el 59, porque eso como artículo lo vamos a dar en no, contra. sí, hay un artículo de diferencia, Dani. Déjame... Maya, yo tenía la mano levantada hace un rato precisamente por este punto. Mi sugerencia es de que, no sé si lo estiman a bien, pero de repente en el temario de la Comisión de Derechos Fundamentales, dejar ahí establecido el tema de la subcomisión. Entonces con eso no se nos genera el problema de nosotros que vamos a votar en contra de la 58 o 59 y aprobamos en el fondo la de derechos fundamentales con esa precisión. No sé si lo estiman bien, podríamos dejarlo en el temario, el hecho de establecer la excepción de que en esa comisión pueden haber, o sea, máximo 2 subcomisiones. Yo no sé si queda bien el temario. Sí, no, es que por orden tiene que ser acá. ¿Lo agregamos acá o lo dejamos pendiente? Dejémoslo pendiente para ver, porque si esta se aprueba, en la práctica es lo que nosotros queremos para la subcomisión de derechos humanos, lo que pasa es que no queremos las demás, pero entiendo, y yo pensaba que había más gente que se oponía a las subcomisiones. Dejémoslo así mejor, Daniel, y dennos hasta el... Total, va a ser una línea que se puede potencialmente agregar, yo creo, porque todos sabemos que era parte del acuerdo, pero busquemos una mejor línea, ¿no? Un segundo. Voy a revisar el de base, espérate. Dani, es que el 59 era el... Dani, ¿me escuchas? El 59 era el de subcomisiones, ahí aparece como 59 el de subcomisiones y el 58 es la coordinación de las comisiones. Sí, eso lo estoy viendo ahí. Eso te faltó pegar.
El 58 era la coordinación de las comisiones. Y el 57 es el cronograma. Entonces ahí a lo mejor... Oigan, quizá solamente para evitar para hacerlo más fácil, nada más, y si no, lo retiro. Pero como había un artículo repetido, esto significa que hay que renumerar todos los que vienen y va a haber que No, revisar no hay todas artículo las... repetido. Fernando, lo que ocurrió es que faltaba que estoy pegando ahora. Ah, Faltaba uno. Ese. Tami, tú tienes la mano arriba. Sí, gracias, Amaya. Disculpen que esté con la cámara apagada. Lo que pasa es que solamente para recordarles, o no sé si es algo que podamos hacer la otra semana, es que como efectivamente hubo un cambio ahora en la integración con 4 escaños reservados en derechos fundamentales, eso significa que hay que cambiar las otras integraciones. Y eso eventualmente también va a implicar que vaya a haber una distorsión de los patrocinios. Entonces yo no sé si eso es algo que después tenemos que verlo simplemente con indicaciones o lo podemos ver la próxima semana. Pero nosotros lo revisamos anoche, Tami, no cambia. Si quieres sacar la cuenta, pero no cambia porque queda un margen grande para los 155. Lo que pasa es que seguramente se va a aplicar la regla de que va a tener que haber un sorteo si llegan más inscripciones que espacios, digamos, que lugares en la comisión. Nosotros revisamos también lo de los patrocinios. De todas maneras, yo sigo creyendo que esto hay que hacer un análisis con calma y hay que hacer la indicación para el pleno. Sí, yo también Porque hay que revisarlo si es que hay alguna otra fórmula que sea más adecuada en cuanto a los números. Pero, yo más allá que el tema perdón, dale, Rodrigo. Pero puedo hacer una pregunta, Amaya y Daniel. Nosotros, claro, vamos a cumplir hoy día nuestra obligación de enviar un documento. Que es una obligación bastante extraña tener que hacer esta votación, porque la mayoría, pocas normas fueron aprobadas unánimemente. Bueno, no, un grupo fue aprobado unánimemente, pero hay normas muy fundamentales que cada uno de nosotros quiere y que va a volver a poner indicaciones. Es bastante extraño aprobar en general todo esto y después igual vamos a nosotros presentar indicaciones en el Pleno. Aprobarlo ahora, en este momento. Pero bueno, es lo que nos pide las normas. Pero no habrá un espacio, quizás este jueves o viernes, cuando estemos revisando el texto final, de que podamos revisar alguna descoordinación que pueda haber quedado este texto. Porque yo creo que si es posible, agradeciéndole su trabajo, evidentemente, darlo por aprobado así sin haberlo leído, puede que haya algún pequeño error. Entonces quizás el viernes, cuando tengamos ya el texto final, podamos hacer algunas sugerencias a esto, si que de repente encontramos alguna pequeña situación. Ya he hecho una de la línea, la Tami pone otra que también quiero revisar, que son los patrocinios. Me parece que si vamos a hacer, de todas maneras vamos a tener que tener una versión final a final de este viernes, cuando tengamos todo el texto. Quizás sería bueno ahí dejar unos minutos para yo cualquier haría ahí, Rodrigo, una diferencia entre generar una nueva fórmula, que es el tema de los patrocinios, que eso es nuevo del todo, y otra cosa es que hay algún error, alguna omisión desde lo que aprobamos o acordamos respecto del texto, que eso sí se puede dar durante la semana, eso sin lugar a dudas, si es que alguien nota alguna diferencia. Okay. Pero lo otro creo que no sé si lo podemos hacer nosotros. Ok, Daniel, solo se dejo planteado entonces para las correcciones que pueda haber cuando leamos esto, para la línea que nos falta de las subcomisiones, pero entonces dejemos pendientes esto de los patrocinios, entonces según tu criterio va al pleno, no hay problema. Oye, una consulta, yo no recuerdo, si es que en definitiva dejamos una norma que de todas maneras garantizara que todos los convencionales van a estar en una comisión, porque incluso, digamos, con la lógica de los patrocinios. Está aprobada, está aprobada esa norma. Daniel, solo contarte, es que en la subcomisión número 1 trabajamos en una tabla el tema de los patrocinios, que yo creo que es a lo que se refería Tami recién. Y entonces, claro, efectivamente, en la de 33 integrantes, iban a haber 29 convencionales que no fueran de escaños reservados, y esos 29 convencionales necesitan 5, y me da la impresión que lo dejamos con 4, y ahí queda más cerradito el número, porque con 29 convencionales y 5 patrocinios llegamos a 145, y si hay 4 escaños indígenas y se le pide 2 patrocinios,
son 8 y eso suma 153, entonces queda menos espacio. ¿Te das cuenta? No se crea el problema que veíamos, que llegaran más postulación y que efectivamente tuviera que operar el sorteo, que va a tener que operar en algún caso, pero ahí eliminaríamos la posibilidad del sorteo. Y eso yo creo que... ¿Me puedes repetir los números para colocarlos Claro, así avanzamos? en la de 33... Entiendo la explicación. Sí, Daniel, en la de 33, 29 convencionales que requieren 5 patrocinios. Lo general serían 5. 5, y para los escaños indígenas, que son 4, 2 patrocinios. Y ahí suma 153. Seguimos entonces, ahí, a ver, Y en la de 15 integrantes, Daniel, son 14 convencionales, ¿no es cierto? No indígenas, no de escaños reservados, que necesitan 10 patrocinios para que calcen mejor los números. 10. Y un escaño indígena que requiere 9 patrocinios. Ya. Ahí dice 7. Y en el caso de los escaños reservados, 9 patrocinios. Y eso suma 149. Entonces queda más ajustado, no tenemos los problemas que vamos a tener, sino de aplicar muchas veces el sorteo, que igual finalmente si alguien tiene mucho interés y tiene una comisión, que en el sorteo resulte en el fondo fuera, evidentemente va a ser un tema. Alondra tiene la mano levantada. Sí, ya encontré el artículo que se había borrado, Amaya. El artículo de el original 43. Lo acabo de de pegar, cronograma. Alondra. ¿Cómo? Lo acabo de pegar. Muy bien. Y estaba duplicado coordinación de las comisiones, ¿lo viste también? Sí. Ah, ya, muy bien. Eso debe ser la noche que no. Culpa de Amaya, pues lo voy a... Sí. Porque Amaya estaba viendo la parte de las comisiones. Ay, Daniel, bravo. Ya échame al agua nomás. Sanguchito de palta, oye. No culpes a la noche. Y yo culpo a la noche. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias y felicitaciones, Amaya. Ya, entonces, ya, estamos en 56 funcionamiento, 57 cronogramas, 58 coordinación de las comisiones, 59 subcomisiones. Parece que todo el tema de los patrocinios es polémico, ¿eh? Hay que revisar si se cambió el número de los patrocinios, el último número que se dijo, ¿ah? Me parece que no, de los patrocinios de escaños, en las de... Porque ¿Cuál tú era de ya 15? habías dado un número y creo que no vi que Sí, se... ahí, son Ahí. 9. Son 9, claro. Gracias. Ya, perfecto. Ya, ahí quedaron bien los números, 59, sí, ya. Entonces después pasamos a párrafo séptimo de las comisiones especiales. Luego el párrafo octavo de la comisión de armonización. Seguimos la de armonización. Párrafo 9 del reemplazo de las y los integrantes de las comisiones, es un párrafo y artículo nuevo que se aprobó. Después viene el título cuarto, iniciativa de debate, tramitación y votación de las normas constitucionales. El párrafo primero del inicio del debate constitucional. Párrafo segundo de las iniciativas constituyentes para la elaboración de las normas constitucionales. Luego el párrafo tercero del trabajo en comisiones. Daniel, Sí. hay una referencia a un artículo, en el artículo 70, hace referencia al artículo 54, pero debiese decir 68, porque el 54 era antes. Ah, ya, gracias. Claro, de los requisitos formales, sí, muchas gracias. Trabajo las comisiones. Luego párrafo cuarto del trabajo del pleno. Acá es donde movimos que era párrafo séptimo y lo dejamos acá como
como párrafo quinto, reglas sobre votación de normas constitucionales. Fue el párrafo sexto del cierre del debate constitucional. Acá también hicimos un ajuste que era mover... este artículo, elaboración del proyecto de constitución, estaba junto con de la revisión. Entonces dejamos solo el de la revisión dentro del párrafo sobre la revisión, que era una propuesta formal que se nos había hecho. Y después el título quinto. Daniel. Sí. Tengo una obsesión. Pero en el artículo No, muy 80 bien, muy bien. también hay que reformular. ¿En cuál, Cambiar perdón? artículo 34. Justo se cortó. ¿En cuál hay que corregir? En el artículo 85 hace referencia al artículo 68, que también era anterior. Entonces ahora habría que ponerle artículo 84, si no me equivoco. Gracias. ¿Y las referencias del artículo 84 también? Al 61 y 62, ¿no? Que no... Sí, esas están correctas, me parece, porque esa yo recuerdo haberlas buscado, que son las de la armonización. Vuelvo a mirar. Sí, son los dos artículos de la Comisión de Armonización, 61 y 62. Entonces, presentar el proyecto de constitución, se constituirá la Comisión de Armonización en los términos dispuestos en el artículo 61 y 62. Sí, eso está correcto. Ya. Ahí hay que quedar negrito. Ya. Por todas esas correcciones y ajustes, esta sesión sí tenía sentido, porque la inteligencia colectiva contribuye a un buen resultado. Ya, y entonces, bueno, título quinto, que antes era cuarto, reforma del reglamento y disposiciones finales. Párrafo primero, reforma del reglamento. Párrafo segundo, disposiciones finales. Y quedó, eso también lo agregamos, que es la disposición transitoria, que es la de la ceremonia de entrega del texto. Y ahí estaríamos. Tengo Entonces, en el chat, dejé otra observación de un artículo anterior. ¿se lo puede decir? Porque no alcanzo a ver el chat acá no tengo ya. abierto el archivo. ¿Me lo dices? Sí, artículo 29, ya había pasado hace harto rato, pero... No, pero está bien, está bien. 29, acá. ¿Ya? Dice artículo 3 y debiese decir 25. Ah, claro, porque esta propuesta venía con artículos del 1. Sí. Yarela ya es mi candidata para la Comisión de Armonización. Muy bien, muy bien. Ya. Nombrada coordinadora desde ya. ¿Alguna otra que hayan notado de referencia? Si no, ya estaríamos listos. Ya, entonces, procedemos nomás a votar. Amaya. Secretario, sí, súper. Secretario, tome la votación, por favor. Quizás para contarle a quienes nos ven, vamos a votar ahora la aprobación del reglamento que trabajamos hace un mes. Recibimos el encargo que se vence hoy día el plazo que nos diera la mesa directiva de la Convención Constitucional de estudiar un reglamento para el trabajo de la Convención. Y yo creo que es importante votarlo. Es el borrador, por supuesto, es perfectible, vamos a seguir trabajando para que luego llegue al pleno donde se van a poder presentar indicaciones, pero esta es la culminación del trabajo específico de la Comisión de Reglamento. Así que yo creo que es un momento importante, es un trabajo colectivo. Muchas gracias por el compromiso a todos y a todas. Y eso, secretario, tome por favor la votación. Muy bien, se pone en votación entonces la propuesta
borrador de reglamento en los términos ya señalados por la coordinación. Don Rodrigo Álvarez. A favor, sabiendo que vamos a tener indicaciones, pero a favor. A favor. Doña Maya Álvarez. A favor, secretario. A Gracias. favor. Don Fernando Atria. A favor. A favor. Don Wilfredo Bacián. A favor. A favor. Don Daniel Bravo. A favor. Doña Alondra Carrillo. A favor. A favor. Doña Rosa Catrileo. A favor. A favor. Don Fuad Chaín. A favor. A favor. Don Ruggiero Cosi. A favor. A favor. Doña Marcela Cubillos. A favor. A favor. Don Mauricio Daza. A favor. A favor. Don Claudio Gómez. A favor. A favor. Doña Yarela Gómez. A favor. A favor. Don Hugo Gutiérrez. Yo voy a votar en contra, secretario. Porque... En contra. Sí, gracias. Ya, muy bien. Doña Natalia Enríquez. Doña Natalia Enríquez. ¿Está? Doña Constanza Juve. A favor, señor secretario, en el entendido que es una ratificación del texto. Ya. Aprobado o rechazado por parte nuestra. Gracias. Ya, muy bien. Don Luis Jiménez. Por las mismas razones que Constanza, a favor. A favor. Doña Patricia Estamos de acuerdo, Labra. Luis, muy bien. Sí. Doña Patricia Labra. Don Hernán Larraín. A favor. A favor. Doña Natividad Yanquileo. A favor. A favor. Don Helmut Martínez. A favor. A favor. Doña Yanis Meneses. A favor. A favor, ya. Don Ricardo Montero. A favor. A favor. Don Guillermo Namor. A favor. A favor. Don Ricardo Neumann. A favor. A favor. Doña Tami Pustilnik. A favor. A favor. Doña María Ramona Reyes. A favor. A favor. Doña Bárbara Sepúlveda. A favor. A favor. Don Agustín Esquella. A favor. A favor. Doña Carolina Vilches. A favor. A favor. Doña Ingrid Villena. A favor. A favor. Resultado de la votación. 30 votos por la afirmativa, un solo voto en contra. Aprobado. Perfecto, magnífico. Muchas gracias a todos. Muy bien. Todos perdimos y todos ganamos votaciones, así que fue muy democrática esta comisión, ¿no? Sí, muchas gracias a todos. Yo creo, Daniel, que con eso se cumple el objetivo de esta sesión y podemos dejarlos descansar un poquito. Los vamos a citar para el lunes a las 3:30. Nos vemos en el hemiciclo. Nos van a acompañar los coordinadores de las comisiones. Yo creo que se viene un trabajo también muy interesante de coordinación con el resto de las comisiones de la comisión. Así es que ojalá que puedan descansar un poquito. Nos vemos el lunes. No sé si Daniel quiere decir algo más. Pues de nuevo la gratitud para Rodrigo, que se pasó. A Rodrigo Pineda. Sí, para Rodrigo, para... Rodrigo quiere decir algo. También. Rodrigo quiere decir algo. Sí, no, agradecerles primero la paciencia con la Secretaría por los errores que podríamos haber cometido, pero quiero pedirles también si nos pueden mandar para registro los coordinadores el texto que se acaba de aprobar con las correcciones para hacerlo llegar a la Secretaría General de la Convención. Y a nosotros. Y a nosotros. Y a cada uno de ustedes, obviamente. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Amaya. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Tomemos una Felicitaciones. foto. Gracias a la coordinación del Quería secretario. también agradecer a la coordinación porque, bueno, es un rol súper importante y es un rol también que sabemos que permite muchas cosas, ¿no? Y es muy emocionante también poder confiar políticamente en que se va a hacer seriamente, con rigurosidad y poder depositar esa confianza en una tarea, ¿no? En una tarea que se va a llevar adelante con seriedad. Muchas gracias, Alondra, por tus palabras. Tras el resultado de esta sesión y de la votación, de acuerdo a nuestras reglas, ya tenemos borrador de la propuesta de reglamento. Ya no es borrador preliminar, es borrador.
No he borrado el Oye. Daniel, Daniel, te quiero decir que te quiero, Daniel, que eres un excelente coordinador. Igualmente. Ya, Entonces, chao, váyanse a descansar. Adiós, adiós. Chao, nos vemos. Un abrazo a todos. Chao, Buen fin de gracias. semana. Chao.